No existe nada bajo el sol que se compare a ti, Señor. ¿Quién te puede comprender? Amor que bajó desde el cielo, mi alma Él vino a salvar. En esto conocemos el amor que dio su vida por nosotros, su libre gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, por fiel amor. No deja ir mi corazón y mis pecados ya olvido. ¿Quién me puede separar? Fuerte amor, como montes a mi alrededor, rodeándome seguro estoy. ¿Quién me puede conmover? Mi nombre cargo hasta el madero, mi amor hasta el final. En esto conocemos el amor que dio su vida por nosotros, su libre gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir en una cruz, y a todo aquel que cree en su nombre la vida eterna le dará. No morirá. En esto conocemos el amor que Él dio su vida por nosotros, su libre gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, En esto conocemos el amor que dio su vida por nosotros, su libre gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, Hola, bienvenidos al servicio de adoración de Iglesia Bíblica Casa del Evangelio.
Yo soy el pastor Joel Montaña y estoy en calidad de anfitrión invitado. Para iniciar con este hermoso tiempo quisiera leer un pasaje que se encuentra en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versos 16 al 18. Primera a los tesalonicenses, capítulo 5, del 16 al 18, y dice así la palabra del Señor. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Si pudiéramos hacerle una pregunta al texto y esa pregunta fuese ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? El texto nos responde muy claramente. Estén siempre gozosos, oren sin cesar y den gracias en todo. Quisiera basarme en esta última invitación o en esta última instrucción que da Pablo de dar gracias en todo para animarlos a que juntos cantemos una nueva canción que se llama Gracias Dios. Y quiero invitarlos a que, obedeciendo la Escritura, le demos gracias al Señor por lo que Él ha hecho y también por lo que hará.
Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice lo siguiente: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Este texto nos habla de que Cristo ha muerto una sola vez por nuestros pecados, pero también nos dice que el justo, es decir, Cristo, murió por los injustos, es decir, murió por nosotros. Él murió en nuestro lugar. En otras palabras, en algún momento de la historia de la redención hubo un glorioso intercambio. Y como respuesta a este glorioso intercambio, reconociendo que el justo murió por los injustos, yo quiero invitarlos a que cantemos precisamente eso: glorioso intercambio. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio
declarado justo soy en Él. Bueno, y ahora antes de pasar a nuestro tiempo de predicación, vamos a levantar una oración como congregación delante del Señor y vamos a exaltarlo, vamos a darle gracias, a confesar nuestros pecados y también a presentar algunas peticiones delante de Él. Señor, en esta mañana queremos venir como una congregación delante de ti para exaltarte, para adorarte, para darte gracias, como lo cantábamos hace un momento, por lo que tú has hecho y también por lo que harás. A veces, Dios, las aflicciones, los afanes de la vida, las preocupaciones nos hacen olvidar de cuán grandes cosas has hecho tú por nosotros. Sin embargo, Dios, no queremos dejar pasar este tiempo sin recordar esas cosas tan buenas y maravillosas que has hecho por nosotros y que están claramente plasmadas en las Escrituras y aún en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque hoy tenemos un día más de vida. Gracias, Señor, porque a pesar de que podemos estar angustiados o en problemas, tú estás ahí con nosotros para socorrernos, para escucharnos, para alentarnos e incluso para formar cada vez más la imagen de Cristo Jesús en nosotros a través de las pruebas y de las tribulaciones. Todo lo que nos ocurre es para bien porque tú tienes un propósito para nosotros. Así que te damos gracias por las miles de cosas buenas, Dios, que has mostrado para con tu pueblo y para con tu iglesia, Señor. No permitas que los afanes de la vida nos permitan olvidar lo bueno, lo generoso, lo dadivoso que tú has sido con nosotros. Al mismo tiempo, Señor, queremos darte las gracias, Dios, por Iglesia Bíblica Casa del Evangelio, porque a pesar, Dios, de que el pico de COVID ahorita está muy alto en la ciudad de Bogotá y no nos hemos podido reunir hace muchísimo tiempo, Señor, tú sigues de alguna forma proveyendo, Señor, medios para que como iglesia podamos orar juntos entre semana, para que podamos presentar nuestras peticiones delante de ti e incluso para que los domingos podamos reunirnos como familias y a pesar de la distancia adorarte como una sola iglesia, Señor. Gracias por nuestra congregación y porque tu palabra nos une a pesar de las dificultades y las circunstancias, Señor. Hoy también, Dios, queremos venir delante de ti y darte las gracias, Dios, por el pastor Víctor, por su esposa Claudia, Señor, por lo que estás haciendo con ellos allí en el Brasil, Señor. Oramos para que ellos sean de bendición allí en ese viaje y todo lo que están haciendo en colaboración con el pastor Frank, Dios, y su esposa Patricia sea de bendición, Señor, para esa localidad, para esa iglesia local y que esa visita de ellos allí sea de mucha edificación para el cuerpo de Cristo y para nuestros hermanos que también están allí. Al mismo tiempo, Señor, queremos darte las gracias por el pastor Edgar Gómez, Señor, porque le has dado un año más de vida, Señor, con nosotros. Gracias porque lo tienes con salud y hoy podemos escuchar su predicación y también por eso te damos las gracias, Dios, y por la recuperación del pastor también Nicolás Osorio, por el cual oramos hace un par de fines de semana que tenía algunas dificultades de salud. Al mismo tiempo, Señor, presentamos delante de ti nuestra confesión de pecado. No podemos dejar pasar este tiempo sin reconocer que te hemos fallado, que te hemos ofendido de diferentes formas, de diferentes maneras, a veces en incredulidad, a veces con mentiras, a veces con mal carácter, a veces, Señor, siendo negligentes en nuestras disciplinas espirituales, pero hoy, Señor, queremos presentar esos pecados delante de ti, reconocer que te ofendemos, pedir, Señor, que seas tú purificándonos, santificándonos cada día más, Señor, y que cada día más haya menos de nosotros
en nosotros mismos y cada día más de Cristo en nosotros, y que podamos ser cartas abiertas, que cuando las personas nos miren vean a Cristo, Señor. Pero si en algo te hemos fallado, si en algo hemos dado un mal testimonio, Señor, perdónanos y restáuranos. Y finalmente queremos presentar delante de ti, Señor, la vida de algunas personas, Dios, que han estado pasando por dificultades de salud. Queremos orar nuevamente por don Ferlein Pinzón, Señor, por algunas personas que también perdieron a sus familiares a causa del COVID, Señor, en esta semana. Queremos orar incluso por la salud de algunas personas que hacen parte del core group de plantación, que en este momento posiblemente están pasando por un contagio de COVID, Dios. Así que oramos, Dios, para que en tu misericordia tú obres, Dios. Sabemos que tú nos escuchas, como lo dice la carta a Santiago, Señor. Queremos orar por los enfermos creyendo que tú eres lo suficientemente poderoso para sanarlos, Dios, si así tú lo quieres. Pero nosotros creemos que eres un Dios de misericordia, y si esto está de acuerdo con tus planes, Dios, pedimos, Dios, ten misericordia, trae sanidad, permite que las personas sean guardadas en estas dificultades o en este tiempo de dificultad que puedan estar atravesando. Pero también oramos por ánimo, Señor. Dales aliento, porque en medio de la enfermedad a veces viene la angustia, la preocupación, Señor, pero permite que ellos puedan descansar en ti a pesar de todo esto. En el nombre de Cristo Jesús presentamos estas peticiones y las muchas peticiones que los que están acompañándonos desde sus hogares presentan en este momento, sabiendo, Señor, que si oramos conforme a tu voluntad, tú respondes nuestras oraciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, y como se los había anticipado el domingo pasado, hoy vamos a tener a un pastor invitado, incluso acabé de orar por él. Se trata del pastor Edgar Gómez, que a propósito esta semana estuvo de cumpleaños también, y le damos gracias al Señor porque, bueno, él estuvo muy delicado en el tiempo en que estuvo con el virus del COVID-19, de verdad que estaba en una situación muy delicada de salud, pero se recuperó y gracias al Señor esta semana se pudo celebrar un año más de su vida. Así que con gozo y con alegría puedo decirles que hoy él va a estar acompañándonos y ha preparado un mensaje muy especial para esta iglesia. Así que a continuación los dejo con el pastor Edgar Gómez. Mis hermanos, buenos días, ¿cómo están ustedes? Es para mí, como siempre, de mucha alegría y de mucha bendición poder compartir. Como siempre digo, no, y gracias a mi patrocinador, el pastor Víctor, que siempre pues tiene a bien invitarme. Y qué bueno pues que juntos podamos celebrar el Día del Señor. Qué bueno que juntos podamos abrir la palabra y estudiarla juntos. Así que es una alegría, mis hermanos, de verdad inmensa, inmensa. Añoro el momento, el día en que ya podamos reunirnos tranquilamente y que podamos volver a vernos, mis hermanos. Gracias a todos los que por ahí me enviaron un saludito. Muchas gracias, mis hermanos. Con mucho cariño les aprecio y con mucho cariño siempre les recuerdo. Bueno, voy a invitarles a que oremos, pongamos este tiempo delante del Señor. Vamos a detenernos por unos minutos hoy para estudiar la palabra del Señor. Que el Señor traiga su bendición sobre todos nosotros. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a la Escritura. Nosotros entendemos que somos proclives a fallar, a olvidarnos de ti, a olvidar tus bondades, tus misericordias. Somos más bien muy propensos a centrarnos en nosotros, ver lo que nos hace falta y lo que quisiéramos. Y parece que nuestra mente se nubla y nuestros ojos se nublan. Señor, entendemos que tu palabra es lumbrera para nosotros. Y por eso esta mañana venimos a ti clamando, Padre, para que por favor abras nuestros ojos, nos des oídos para oír, nos des ojos para ver.
y que tu palabra traiga aliento a nuestras vidas, aliento a nuestros corazones en medio de tanta turbulencia como la que pasamos este tiempo, en medio de tanta aflicción, de prueba, de conflicto, de enfermedad. Que tu palabra traiga fortaleza, traiga aliento y que esta mañana pueda ser un manantial de agua donde nosotros podamos beber, podamos ser edificados, podamos ser fortalecidos. Mi Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Como siempre te pedimos, por favor, guía nuestro pensamiento, guárdanos de nuestras propias palabras, que lo que hablemos hoy esté sujeto a la Escritura, que nuestro lenguaje esta mañana sea solamente como aquel que quiere sujetarse a las buenas palabras que tú nos has comunicado. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, voy a invitarles entonces a que abran sus Biblias, Isaías capítulo 50. Isaías 50. Yo voy a utilizar una versión de la Biblia de las Américas, pero tranquilos, no se preocupen, el sentido va en la misma dirección, por si acaso ven ahí como algunas palabras truncadas o algunas diferentes, ¿de acuerdo? Isaías capítulo 50, dice la palabra del Señor así. Así dice el Señor, ¿dónde está esa carta de divorcio con la que repudié a vuestra madre? ¿O a cuál de mis acreedores os vendí? He aquí, por vuestras iniquidades fuisteis vendidos, y por vuestras transgresiones fue repudiada vuestra madre. Porque cuando vine no había nadie, y cuando llamé no había quien respondiera. ¿Acaso es tan corta mi mano que no pueda rescatar, o no tengo poder para librar? He aquí, con mi reprensión seco el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces hieden por falta de agua, mueren de sed. Yo visto de negrura los cielos y hago de silicio su cobertura. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. Di mis espaldas a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Yo escondí mi rostro de injurias y esputos. El Señor Dios me ayuda, por eso no soy humillado. Por eso como pedernal he puesto mi rostro y sé que no seré avergonzado. Verso 8. Cercano está el que me justifica. ¿Quién contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es el enemigo de nuestra causa? Que se acerque a mí. He aquí el Señor Dios me ayuda. ¿Quién es el que me condena? He aquí todos ellos como un vestido se gastarán, la polilla se los comerá. ¿Quién hay entre vosotros que tema al Señor, que oiga la voz de su siervo, que ande en tinieblas y no tenga luz? Confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. He aquí todos vosotros que encendéis fuego, que os rodeáis de teas, andad a la lumbre de vuestro fuego, y entre las teas que habéis encendido, esto os vendrá de mi mano, en tormento yaceréis. ¿Qué tal la lectura del profeta? Muy buena, ¿no? Yo cuando leía el verso 6 y habla de arrancarse la barba, me alcanzó a dar cierto dolor. Bueno, si el Señor lo permite, mis hermanos, hoy y el próximo domingo nos vamos a detener para mirar un poco este texto de Isaías. Quienes han profesado ser el pueblo de Dios y pasan por severas pruebas, pueden verse tentados a quejarse contra el Señor. ¿Les ha pasado? Bueno, a mí me ha pasado. Nosotros muchas veces a lo lejos vemos a Israel y lo señalamos por su actitud hacia el Señor, ¿no? Pero nosotros casi que nos podemos identificar con aquel pueblo. En el capítulo, no sé si ustedes tienen un título, creo que está también en la Reina Valera, exhortación a confiar en el Señor, ¿sí? Sí, aquí ya me dijeron que sí.
En el capítulo tenemos ese título que quizás podría venirnos bien esta mañana para tomar un puntico ahí de referencia. Ese título está como exhortación a confiar en el Señor. El Señor le hará un llamado de atención a su pueblo y en respuesta a cualquiera de sus quejas, el Señor se acercará para hablarles. Pero es muy interesante que veamos algo, y es el contexto del cual viene. Quiero que veamos el contexto anterior, porque la exhortación está precedida de algo, mis hermanos, y quiero que lo miremos. Aquí sí que fijémonos un poco en el contexto inmediato. Y quiero que analicemos algo de la fidelidad del Señor. Den una hojita atrás y vamos a leer juntos Isaías 49. Vamos a leer del verso 8 al verso 13. Quiero que miremos y pongamos mucha atención a estas palabras, porque estas palabras van a anteceder a lo que sobre lo cual nos vamos a detener. Aquí solamente quizás hagamos una lectura. Verso 8, 49, verso 8. Dice, así dice el Señor, en tiempo propicio te he respondido, en día de salvación te he ayudado. Te guardaré y te daré por pacto del pueblo, para restaurar la tierra, para repartir las heredades asoladas, para decir a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. Por los caminos pasarán, y con todas las alturas desoladas tendrán sus pastos. No pasarán hambre ni sed, ni los herirá el calor abrasador ni el sol, porque el que tiene compasión de ellos los guiará, y a manantiales de agua los conducirá. Verso 11, convertiré todos mis montes en camino, y mis calzadas serán levantadas. Mirad, estos vendrán de lejos, y he aquí otros del norte y del occidente, y otros de la tierra de Sinim. Gritad de júbilo cielos, y regocíjate tierra, prorrumpid montes en gritos de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo, y de sus afligidos tendrá compasión. Mis hermanos, ese texto es el que precede a lo que vamos a leer. Este más o menos es el contexto. El Señor ha mostrado su fidelidad a su pueblo. Les invito a que quizás usted luego pueda detallar y entrar un poco al texto y pueda meditar en él. El Señor nunca se dejó sin testimonio frente a su pueblo. Y a pesar de que el Señor hizo aquello, el pueblo siempre estuvo dudando, reprochando, peleando contra el Señor. Parece mentira, mis hermanos, que Israel, después de recibir estas promesas que nosotros acabamos de leer, que son unas promesas fabulosas, exprese dudas acerca de la fidelidad del Señor, ¿no les parece? Pero esa fue la historia del pueblo de Israel siempre. El Señor mostró su poder y hacía unos prodigios en medio de ellos, y de pronto el pueblo se volteaba en infidelidad contra su Señor, y así fue toda su historia. Pero mis hermanos, el pueblo, reconociendo su pecado, expresa su temor. Mire lo que dice el verso 14, de ahí donde nosotros estamos. Dice, pero Sión dijo, hermano, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Por eso les decía que nosotros vemos al pueblo desde lejos y nosotros decimos, qué pueblo terrible, ¿no? ¿Hemos sido nosotros estos? Hemos sido nosotros ellos. Que el Señor la abandonara, es lo que el Señor nos abandonó. Que su marido, ya ahorita vamos a ver por qué yo me refiero a esa palabra marido, la abandonó. O sea, esa palabra aquí, el Señor me ha abandonado, podríamos en un contexto también hablar, nuestro marido nos ha abandonado, ya veremos que lo podemos hacer. Se ha olvidado nuestro esposo de nosotros. Pregúntame, hermano, ¿ha dicho usted alguna vez eso? Déjenme decirle que para mi vergüenza, yo lo he dicho. Y aunque el Señor no está obligado a responder a su acusación, viene una respuesta, y viene una respuesta divina.
Y quiero que leamos del verso 15 en adelante. 49, verso 15. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidarán, yo no te olvidaré. He aquí en las palmas de mis manos te he grabado, tus muros están constantemente delante de mí, tus edificadores se apresuran, tus destructores y tus devastadores se alejarán de ti. Levanta en derredor tus ojos y mira, todos ellos se reúnen, vienen a ti. Vivo yo, declara el Señor, que a todos ellos como joyas los pondrás y te ceñirás con ellos como una novia. En cuanto a tus lagares desiertos y desolados y tu tierra arruinada, ahora será ciertamente demasiado estrecha para los moradores y tus devoradores estarán muy lejos. Todavía te dirán al oído, hijos de los que fuiste privada, el lugar es muy estrecho para mí, hazme sitio para que yo more aquí. Y dirás en tu corazón, ¿quién me ha engendrado estos? Pues yo había sido privada de mis hijos y era estéril, desterrada y errante. ¿Y a estos quién los ha criado? He aquí yo había sido dejada sola. ¿Y estos dónde estaban? Así dice el Señor Dios, he aquí levantaré hacia las naciones mi mano y hacia los pueblos alzaré mi estandarte, traeré a tus hijos en brazos y tus hijas en hombros serán llevadas. Reyes serán tus tutores y tus princesas tus nodrizas, rostro en tierra te rendirán homenaje y el polvo de tus pies lamerán y sabrás que yo soy el Señor y no se avergonzarán los que esperan en mí. ¿Se le podrá quitar la presa al poderoso o rescatar al cautivo del tirano? Ciertamente así dice el Señor, aun los cautivos del poderoso serán recobrados y rescatada será la presa del tirano. Con el que contienda contigo yo contenderé y salvaré a tus hijos. Haré comer a tus opresores su propia carne y como un vino dulce con su sangre se embriagarán. Y toda carne sabrá que yo el Señor soy tu Salvador y tu Redentor, el poderoso de Jacob. Continúe el texto, mi hermano, porque esto iría de una vez. 50, verso 1, dice, así dice el Señor, ¿dónde está esa carta de divorcio con la que repudié a vuestra madre? ¿O cuál de mis acreedores os vendí? He aquí por vuestras iniquidades fuiste vendido y por vuestras transgresiones fue repudiada vuestra madre. ¿Por qué cuando vine no había nadie y cuando llamé no había quien respondiera? ¿Acaso es tan corta mi mano que no puede rescatar o no tengo poder para librar? He aquí con mi reprensión seco el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces hieden por falta de agua, mueren de sed. Yo visto de negrura los cielos y hago de silicio su cobertura. Esta es la respuesta del Señor ante un pueblo que dice, el Señor me ha abandonado. Inmediatamente, mis hermanos, después de su queja, el Altísimo da seguridad al remanente fiel. Le da promesas y les aclara una cantidad de cosas. Permítame, yo les resumo así en unos punticos rápido todo lo que leímos. El Señor les dice, yo nunca me voy a olvidar de ustedes. Te restauraré como a mi novia. Te daré abundancia de hijos en la tierra prometida. Tus enemigos serán derrotados, tus enemigos te servirán. Mis hermanos, el remanente reconocerá que el Señor es fiel, que el Señor es fiel a sus promesas. Todo el mundo conocerá que los cónyuges, o sea, el Señor e Israel, viven en una armonía completa. Miren lo que dice el verso 26, 49-26. Haré comer a tus opresores tu carne, y como un vino dulce con su sangre te embriagarán. Toda carne sabrá que yo el Señor soy tu Salvador, y tu Redentor, el poderoso de Jacob. Ante estas palabras, mis hermanos, ¿cómo se podría sentir el pueblo? Ante todas las promesas que el Señor les ha dado, ¿qué traería a ellos? Pero ahí tenemos a un pueblo dudando, ahí tenemos a un pueblo diciendo estas palabras, el Señor me abandonó, el Señor se olvidó de mí.
¿Qué pasó? ¿Fue que no están escuchando lo que el Señor les está diciendo? Mis hermanos, la exhortación a Israel, las declaraciones acerca del futuro tenían el propósito de provocar una respuesta ética en ellos, para que ellos se volvieran en arrepentimiento a su Señor. Israel era rebelde y el profeta rogó que pusieran su confianza en el Señor. No pongan su confianza en su brazo, no pongan la confianza en sus maquinaciones. Pero ahí tenemos un pueblo que aún sigue dudando. Es importante, mis hermanos, entender esto. Un pequeño contexto de Isaías. Isaías habla en nombre de Dios a los líderes de Jerusalén y Judá. Les habla sobre su rebelión y les va a hablar de un juicio. Eso es muy importante. El profeta les dirá, ustedes van a ir al exilio. Por su desobediencia ustedes serán llevados cautivos. Algunos poderosos pueblos vendrán contra ustedes. Y entonces cuando ellos escuchan el mensaje del profeta, que ellos van a ir cautivos, como que se les mueve el piso. Y ellos pueden preguntar, ¿cómo puede ser que el marido que nos ama nos esté avisando que vamos a pasar por una disciplina? ¿Que vamos a ir a un cautiverio? ¿Que alguien va a venir y va a acabar con nuestra ciudad? Y empiezan a cavilar ellos en su mente. Pareciera que el Señor les está diciendo que Él se va a divorciar de ellos, que el Señor se va a divorciar de su esposa. Pero como que no escucharon bien, ¿verdad? Porque ese mensaje estaba combinado, lleno también de mucha esperanza. No lo acabamos de leer. Isaías, como profeta del Señor, creía profundamente que un día Dios cumpliría todas las promesas del pacto. La imagen, la ilustración que da continuidad a esta porción va a ser la de la familia. Y sobre eso nos vamos a detener un poco. Aquí vemos que el exilio de Israel no significa que Dios hubiese roto su pacto con ellos, no. Y entonces el Señor les va a hablar. Dios le había prometido a su pueblo que su amor era más profundo que el de una madre para con un pequeño hijo. Déjeme, yo le repito, le vuelvo a leer 49, verso 15. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidarán, yo no te olvidaré. Sin embargo, el Señor envía a su profeta a ministrarle a un pueblo al cual le había dicho, ustedes van a ser llevados a la cautividad en Babilonia. Incluso el regreso de la cautividad, aunque iba a ser maravilloso, aunque iba a ser glorioso, lo vería solo un remanente. Ellos volverían para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Cuando el Señor comisiona a su profeta Isaías, Él les envía diciéndole algo muy especial. Quiero que busquemos Isaías 6:10, porque el Señor lo va a enviar con un mensaje bastante fuerte. Isaías 6:10, mire lo que dice. Haz insensible el corazón de este pueblo. Note esto, endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. ¿Con qué tremendo mensaje ha enviado el Señor a su profeta en medio de su pueblo? Ahora, ¿por qué? Ahí podemos empezar a hacer algunas preguntas, ¿no? ¿Por qué se predecían estas cosas si el amor de Dios para con su pueblo era tan profundo? El Señor le expresa un amor profundo y le dice al profeta, vaya, y que con sus palabras ese pueblo se vuelva de un corazón insensible. ¿Por qué el Señor envía al profeta con esa misión? Estas palabras nos dicen la causa de todas las dificultades que Dios le iba a enviar a su pueblo. Mire lo que dice 50, verso 1. Y aquí sí nos vamos a detener.
Así dice el Señor. Inicia este capítulo. Así dice el Señor. Para mí en particular, mis hermanos, estas palabras siempre me han llamado la atención. Con nuestra iglesia hemos tenido la oportunidad de estudiar los profetas menores. Y vez tras vez, nosotros siempre hemos escuchado las mismas palabras. Así dice el Señor. Así dice el Señor. Y eso me ha llamado siempre la atención. Porque encontramos en esas palabras una seguridad. Hay momentos en los que el Señor dice, así dice el Señor y vengo contra ti. Hay seguridad en ese juicio. Pero así dice el Señor, traigo bendición sobre ti. Hay seguridad en ello también. Esa frase, como ya les digo, es reiterada en los profetas todo el tiempo. Es Dios aproximándose al hombre, mis hermanos, para hablarle en palabras de hombre. Vengo a hablarte para que entiendas, así dice el Señor. Aquí hay una respuesta para su murmuración. Ustedes que han dicho que yo los abandoné, vamos a entrar en una charla. Vamos a hablar. ¿Están preparados ustedes para esta charla? El profeta es enviado no con sus palabras, ¿sí lo nota? Es enviado con las palabras de Dios mismo. Así dice el Señor. No es una cuestión que venga del profeta. Y las palabras que ellos van a escuchar, que serán unas palabras de esperanza, no van a ser unas palabras sencillamente en las que podía descansar el pueblo porque eran del profeta. No, es que vienen del Señor. Y miren, mis hermanos, cómo va esto. ¿Tienen mucho tiempo esta mañana? Espero que sí, porque nos vamos a detener sobre todas esas verdades que la Escritura nos muestra. Mire que el Señor plantea algunas incisivas preguntas. La divina refutación del Señor aparece en una forma de pregunta. Esas preguntas que encontramos ahí en la Escritura se llaman unas preguntas retóricas. Bueno, no los quiero confundir con todo esto, pero es necesario que hagamos la aclaración. ¿Qué es una pregunta retórica? Bueno, una pregunta retórica es una interrogación que no espera en realidad una respuesta, sino que invita más bien a una reflexión y que podría tener una respuesta lógica también al argumento. Bueno, para quienes estén viendo este video en la mañana, o para nosotros que estamos de mañana, si yo les dijera, ¿acaso no es de mañana? La respuesta sería, sí. Bueno, ese sería como un ejemplo para una pregunta retórica, ¿de acuerdo? Esas preguntas se tratan de una estrategia discursiva, de una estrategia de argumento. O sea, el Señor va a entrar en una charla con ellos y les va a argumentar. Les va a dar un discurso. Son preguntas dirigidas especialmente a su pueblo, al pueblo de Israel. Todo esto es bueno que lo tengamos en cuenta. Y mire la primera pregunta. ¿Dónde está esa carta de divorcio con la que repudié a vuestra madre? Primero le pidió a su pueblo que mostrara una carta de repudio que él le dio a la madre de ellos. Ahora, la pregunta natural que surgiría aquí, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre? ¿A qué se refiere el texto cuando habla de ello? Bueno, espere, aclaramos algunas cosas. Sión es la madre, los judíos son los hijos y Dios es el padre o es el marido. Y alguno podría decir, ¿y de dónde sacó eso? Bueno, miremos un texto. Isaías 54, una hojita adelante. Isaías 54, vamos a leer versos 5 y verso 6. Note, porque el texto dice, porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Porque como mujer abandonada y afligida de espíritu, te ha llamado el Señor. Y como a una esposa de la juventud que es repudiada, dice tú, Dios. Vaya más adelante, Isaías 62, verso 5. Porque como el joven se desposa con la doncella, se desposará contigo tus hijos, y como se regocija el esposo por la esposa, tu Dios se regocijará en ti.
Para los que toman apuntes no vamos a leer otro texto, pero Jeremías 3:14 nos va a comunicar ello. Entonces, la madre es Sión. Vamos a ver cómo se refiere a Jerusalén, vamos a ver cómo se refiere a su tierra, a ellos. Los judíos vienen siendo los hijos, y Dios, vuelvo a repetir, ¿es el padre o es el marido? Frecuentemente, mi hermano, el marido, con pretextos un poco baladíes, con pretextos bastante sencillos, le daría una carta de divorcio, le daría carta de repudio a su esposa por alguna falla. Déjenme, yo les leo un texto, Deuteronomio 24, verso 1. Yo creo que algunos de ustedes tienen contexto sobre ello. Dice, cuando alguno toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio y lo pone en su mano y la despide de su casa, y continúa el argumento. Por cualquier cosa, el marido, el esposo, podía darle una carta de repudio a su esposa, de divorcio, y hasta ahí quedaba. En la ley mosaica, el esposo podía dar a su esposa entonces esa carta y él detallaba ya sus faltas. Y al él detallar sus faltas, pues ella simplemente tenía que irse a abandonar su hogar. Cuando un esposo le daba certificado a su esposa, declaraba que de ahí en adelante ella dejaba de estar ligada a él. Bueno, el Señor nunca le dio a su pueblo esa carta. En cuanto a Dios concernía, Él siempre fue fiel, hermano, y nunca procuró el divorcio, aunque ellos se lo merecían. El Señor había podido darles carta de repudio, pero el Señor nunca lo hizo. Así que la idea de esa pregunta retórica es que en realidad no existe tal carta. Aunque Jehová tuvo buena razón para divorciarse de su pueblo para siempre, no lo hizo. Por lo cual se dejaba libre el camino para una completa reconciliación. ¿Sí me voy a entender? Su pueblo se había vuelto en infidelidad contra su Señor. Su Señor no le da una carta de divorcio. ¿Qué queda abierta? La posibilidad de venir a la reconciliación, de venir a su encuentro nuevamente. El Santo de Israel aclara la situación, como lo vamos a ver ahora mientras lo vamos desarrollando. Cierto es que va a haber una separación temporal por causa del pecado y por causa de la rebeldía de su esposa. Es que no era el Señor, pero el Señor jamás se había divorciado de ellos y tampoco lo haría. El cautiverio de Israel era como el caso de una esposa que tenía que dejar a su marido por sus rebeliones, pero la promesa de restaurar la relación sigue en pie. El soberano, el santo, sigue fiel bajo todas las circunstancias. El Señor había sido para ellos, mis hermanos, un buen marido, un buen esposo. Israel no podía decir que Dios se hubiese portado mal con ellos, que hubiesen encontrado aquella carta en su esposo. Es cierto, van a estar separados por algún tiempo, y había permanecido por algún tiempo así. ¿De quién era la culpa? ¿De quién era la culpa? Quiero que dejen esa pregunta y a ver si la podemos contestar en algún momento. Note que hay otra pregunta retórica, ¿no? ¿A cuál de mis acreedores os vendí? Dios no había sido para ellos tan solo, mis hermanos, un buen esposo. También había sido un buen padre. Según una antigua costumbre, mire, si un hombre caía en una deuda y no tenía de qué valerse para saldarla, podía vender a sus hijos con el fin de pagar la deuda ante el apremio de sus acreedores. ¿Les gustaría que eso todavía estuviera vigente o qué? Déjenme, yo les leo ese texto, Éxodo 21, verso 7, mire lo que dice. Éxodo 21, 7. Alguno diría, bueno, que vuelva, ¿cierto? Que vuelva a esa ley. Dice, 21:7, y si alguno vende a su hija por sierva, ella no saldrá libre como salen los siervos. Y tenemos varios textos, solamente quiero hacerle referencia a ello. Es cierto
Es cierto que el Señor les está diciendo a ustedes se los van a llevar cautivos y ustedes estarán vendidos a los babilonios. Después nosotros vamos a ver que estarán vendidos, bueno, habían estado vendidos a varios imperios en realidad, estarán vendidos a otros imperios, estarán vendidos a los romanos que nosotros conocemos. ¿Pero los vendió Dios en pago de alguna deuda? La respuesta es no. Dios no era deudor, mi hermano, de ninguno de aquellos a quienes estaban vendiendo, a quienes estaban vendidos. El Señor no tenía esos acreedores. Era imposible que Él le debiera a alguien. Y la razón para que los enviara al exilio en Babilonia no era porque Dios le debiera algo a esa ciudad. Él les va a decir claramente, mis hermanos, lo siguiente. La parte final del verso 1 de Isaías 50. He aquí, por vuestras iniquidades fuisteis vendidos, ¿sí lo ven? Y por vuestras transgresiones fue repudiada vuestra madre. Dejamos una pregunta aquí para hace un momento, ¿cierto? ¿De quién era la culpa? ¿Del Señor? El texto dice, he aquí por vuestras iniquidades fuiste vendido. Así que entonces, ¿cómo va el argumento? El Señor viene, entra en comunicación con ellos y dice, muéstrame la carta de repudio de su madre. Señalen a los acreedores a quienes yo los vendí o a quienes ustedes han sido vendidos. Pues de esa manera se verá que ello no se debió a ningún capricho del Señor, sino que fue debido a sus faltas. Fue debido a su falta que su madre haya sido despedida y que ustedes hayan sido vendidos. Yo nunca le he dado carta de divorcio a su madre, sino que meramente quizás no, la he despedido por un tiempo y puedo por lo tanto con derecho como marido volver a recibirla si ella fuere sumisa y obediente. Por eso el Señor siempre le dice al pueblo, arrepiéntase, arrepiéntase. Cuando el Señor trae el castigo sobre su pueblo y ellos salen al exilio, ninguno puede decir que el Señor ha guardado silencio, y ya vamos a ver eso. El Señor siempre les dijo, arrepiéntanse, vuélvanse de su camino. El Señor dice, yo tampoco los he entregado a ustedes mis hijos, no los he vendido a ningún acreedor, porque yo no tengo una deuda con nadie. Por lo tanto, todavía me asiste ese derecho como padre y puedo recibirlos también si ustedes se arrepienten. Aunque como hijos rebeldes ustedes se han vendido al pecado y a su castigo, yo los puedo recibir. La idea que el Señor, que creó todo lo que existe, tenga acreedores a quienes deba algo, debiera haber evocado como una imagen absurda para los oyentes del profeta. Israel se vende y se vende por nada. Vayan unas hojitas, una hojita adelante. Isaías 52, verso 3. Miren lo que les va a decir el Señor. Porque así dice el Señor, de balde fuisteis vendidos y sin dinero seréis redimidos. Buah, hermano, qué texto ese. Es decir, no por dinero. Y en este texto se especifican los términos, por las iniquidades de Israel. Israel era el que tenía que pagar una deuda pendiente. Vuelva a Isaías 50 y ¿dónde estamos? Aquí entonces, mis hermanos, Dios toma el asunto del alejamiento y hace saber que solamente su pecado separa de su presencia y de su favor. De ahí que la divina admonición sea algo como esto, ¿me he divorciado acaso de vuestra madre? La respuesta es, ¿os he vendido al servicio de mi acreedor en pago de mis deudas? La respuesta es, como que se van quedando sin argumentos, ¿cierto? La respuesta a esa pregunta retórica, la respuesta que a ellos no podían callarse es, no. Ustedes mismos son los que se han vendido a la esclavitud del pecado. Dios no los había olvidado. Pero por otro lado,
La culpa y el pecado del pueblo de Dios eran la causa de todas sus dificultades. Noten que esto es un reto a que prueben que el altercado comenzó del lado del Señor. Pruébenlo. No lo pueden hacer. Porque la causa del problema no era Dios, sino el pueblo. Es lo que el Señor enfatiza. Entonces, con todas esas preguntas, por seguir sus propios gustos, se vendieron a obrar el mal. Y por consiguiente, Dios los va a entregar justamente, escúcheme, Dios los va a entregar justamente en manos de sus enemigos. Los judíos van a salir al exilio y serán cautivos, mis hermanos, por su idolatría, por su pecado y por haberse vuelto contra su Señor. El problema no estaba en Dios, estaba en los miembros individuales de cada uno de ese pueblo. Verso 2. ¿Por qué cuando vine no había nadie y cuando llamé no había quien respondiera? ¿Acaso es tan corta mi mano que no pueda rescatar? ¿O no tengo poder para librar? He aquí con mi reprensión seco el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces hieden por falta de agua, mueren de sed. Así que la charla del Señor continúa con ellos, mis hermanos, y viene de la misma manera como ya lo ha hecho, preguntándoles. Bueno, tengo otras preguntas para ustedes también. Ya respondieron lo anterior, ¿cierto? Les tengo otras. Que sean ustedes los que responden a lo que yo les estoy preguntando. Porque mis llamados no provocan ninguna respuesta. ¿Me falta poder para librarlos? Note la primera pregunta. ¿Por qué cuando vine no había nadie? Coma. Dios vino, mis hermanos, a ofrecer su favor. El Señor se acercó a ellos, les tendió la mano para que no entraran en aflicción, para librarlos de ellas. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos lo menospreciaron y menospreciaron su gracia. La misma persona divina había venido por medio de sus profetas. El Señor les envió profeta tras profeta, mas eso fue en vano. Quiero que busquemos un texto, Jeremías capítulo 7. Es lo que el Señor les va a decir. Jeremías 7, vamos a leer verso 25 y verso 26. A ver. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os he enviado a todos mis siervos los profetas, madrugando cada día y enviándolos. Pero no me escucharon ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Ya. Vuelvan a Isaías. ¿Por qué cuando llamé nadie respondió? Cuando el Señor envió a sus mensajeros con su mensaje de perdón, no hubo respuesta de parte del pueblo. Mis hermanos, el Señor nunca cayó, nunca podría acusar, ellos nunca podrían acusar el silencio de Dios. Y mientras el Señor entra a hablar con ellos, sus argumentos se van cayendo, porque ellos habían tenido un Señor fiel, un Dios fiel, un marido fiel. ¿Por qué se atreven ustedes a cuestionar la fidelidad del Señor? Desde lejos nosotros miramos a Israel y decimos, uy, terrible eso, pueblo, ¿no? La otra pregunta. Y cuando llamé no había quien respondiera. ¿Ha llegado, acaso es tan corta mi mano que no pueda rescatar? ¿O no tengo poder para librar? Esa frase que está ahí, ha llegado a cortarse mi mano, es una figura oriental de debilidad, como la mano larga y extendida lo es de poder. ¿Es que el Señor carecía de poder para salvarlos? Bueno, Isaías 59, verso 1, a ver qué nos dice. Isaías 59, verso 1. Dice así, he aquí no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Vuelvan a Isaías 50. A pesar de sus pecados, mis hermanos, aún puedo
redimirlos, dice el Señor. Aún puedo rescatarlos de su esclavitud y su dispersión. No se había cortado la mano de Dios para redimir, como el Señor les dice. Note que todo esto es algo así como un llamado a que recuerden. Y ahora el Señor va a hacer algo muy especial, hermano. Ahora el Señor propone algunos escenarios que pueden explicar por qué el pueblo no le responde. ¿Y sabe cuál es? Su olvido. Y para silenciar las dudas acerca de su poder se dan unas pruebas, porque el Señor ha actuado en medio de ellos. Porque los prodigios siempre han acompañado a su pueblo, siempre han proclamado en medio de su pueblo que Él es el Señor. Y viene esto especial, hermano, mire lo que dice. Ya no van a haber más preguntas. Ahora van a hacer unas afirmaciones. He aquí, con mi reprensión seco el mar. A ver, nosotros no somos judíos, ¿cierto? Pero nosotros somos estudiantes de la Biblia. Y yo sé que ustedes pueden estar familiarizados con esto. Con mi reprensión seco el mar. ¿En qué piensan ellos cuando escuchan esa frase? ¿En qué creen ustedes? Bueno, espero que ustedes se hayan ido y se hayan transportado allá al relato que nosotros tenemos del Éxodo, donde el Señor ha dejado reflejar todo su poder. La afirmación es, con mi reprensión seco el mar. Pero viene esa afirmación precedida de la pregunta, ¿no tengo poder para librar? Por supuesto que Él tenía el poder, por supuesto que Él tenía toda la potestad para rescatar a su pueblo. Y alude, mis hermanos, entonces al espectacular rescate con que lo sacó el Señor de Egipto. En aquel entonces, cuando nosotros leemos, el Señor secó el mar para que su gente pudiera escapar, para que pudieran, no encontré la palabra, escapar del ejército del faraón. Todo eso nosotros lo vamos a encontrar en Éxodo 14, no lo vamos a leer, pero lo invito a que usted lo lea. No había sido su omnipotencia la que abrió el mar, la que les había abierto el camino seco para que ellos pudieran pasar. Déjenme leo solo un texto, Éxodo 14, 29, pero ustedes después los invito a que lean todo el texto. Éxodo 14, 29. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar, y las aguas les serán como un muro a su derecha y a su izquierda. ¿Qué tal eso? Vuelvan a Isaías. No sé, vamos a ir verde. Debí haber dicho eso desde el principio, ¿cierto? Isaías 51, una hojita adelante, 51:15 dice, porque yo soy el Señor tu Dios que agito el mar y que hago bramar sus olas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Uy, hermano, esa expresión cuando se habla del Señor, el Señor de los ejércitos, lo invito a que usted lo pueda leer y con detenimiento pueda estudiarlo. Lo hemos podido ver con los hermanos, durante todos los profetas aparece el mismo. El Señor había convertido los ríos en desierto. Bueno, por allá en un salmo encontramos esas palabras. Para los que toman apuntes, no vamos a leerlo. Salmo 107, verso 33. Donde el Señor deja saber todo su poder y dice, yo torno los ríos en desierto. Es decir, el río como algo que representa prosperidad para el pueblo. El Señor dice, yo convierto la prosperidad de los enemigos de Israel en adversidad. Mis hermanos, ¿no había sido su omnipotencia la que había hecho que los peces apestaran de hedor por falta de agua? Mire, dice Isaías 50, la parte B del texto, he aquí con mi reprensión seco el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces hieden por falta de agua, mueren de sed. A ver si tenemos una referencia por ahí. Éxodo 7, verso 21, vamos a leerlo. Éxodo 7, 21, mire lo que dice. De todo esto, ellos tenían conocimiento.
Y los peces que había en el Nilo murieron, y el río se corrompió, de manera que los egipcios no podían beber el agua del Nilo, y había sangre por toda la tierra de Egipto. Por eso, vuelvan a Isaías, por eso Isaías hace la referencia a yo seco, convierto los ríos en desierto, sus peces hieden por falta de agua, mueren de sed. Aquí podemos encontrar la referencia. El mismo Señor es el que había traído juicio a sus enemigos en Egipto, mis hermanos. El rechazo del pueblo de Israel era absurdo. ¿Acaso pensaron que Dios no los podía librar, que Dios no los podía redimir? Por si hubiera alguna duda de su omnipotencia, el Todopoderoso le recuerda a su pueblo que Él incluso controla el cielo. Su poder es ilimitado. El Señor tiene poder con respecto a todos los cuerpos celestes. Y el lenguaje le recuerda nuevamente el poder salvador en el Éxodo. Mire lo que dice, verso 3. Yo visto de negrura los cielos y hago de silicio su cobertura. Bueno, ese fue otro de los juicios que vino sobre Egipto. Vamos a buscar Éxodo 10. Verso 21 al verso 22. Dice así: entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas tales que puedan palparse. Extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por 3 días. Ahí está. El Señor, mi hermano, es quien forma la luz, el que crea la oscuridad, el que dice la oscuridad no es obra de alguien más, sino es mía. El poder de Dios sobre la naturaleza es omnipotente. Es intachable, mi hermano, entonces su capacidad para redimir y para restaurar. A ver, ¿dónde es que va quedando esa pregunta que ustedes hicieron o esa afirmación que ustedes hicieron? Porque no es una pregunta, olvide eso que acabé de decir. En el verso 14 del capítulo 49 ellos dicen: el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Y el Señor les dice: sí. ¿Qué tienen ustedes para decir contra esto? Todo este argumento, mis hermanos, puso el énfasis en la verdadera razón de los sufrimientos del antiguo pueblo de Dios. Ellos fueron los únicos responsables de sus propios problemas. Ellos no debían culpar a Dios, Él siempre fue fiel. Es más, Dios no iba a permitir que el sufrimiento continuara. El Señor dice: yo los voy a rescatar. ¿Es esperanzador o no es esperanzador el Señor? Porque a veces nos enfocamos en que el Señor les dice: los voy a castigar, los voy a disciplinar. Pero ¿cómo un Dios de amor nos va a disciplinar? No, pero el resto no lo vemos. No vemos todo lo que el Señor ha hecho. Hagamos una conclusión para ir ya terminando. Mis hermanos, no había duda en cuanto a la culpa del pueblo. Ellos habían pecado, pero Dios no los había borrado de su memoria a causa de su rebelión y pecado, sino que les envió profeta tras profeta y los llamó al arrepentimiento. Arrepiéntanse. Cuando nosotros vemos a los profetas, casi que vemos a los profetas con una palabra de ruego en sus labios. Arrepiéntanse y vuelvan al Señor. Son palabras amorosas, pero ellos no oyeron ninguna de sus súplicas, ni respondieron a las palabras de sus mensajeros. ¿Saben qué hicieron? Hicieron oídos sordos a su llamado, a las tiernas palabras amorosas de su Señor. A esas llamadas al arrepentimiento no las atendieron. Al igual hicieron con los severos y aterradores anuncios del juicio venidero. Su turbulenta historia nacional, la del pueblo, la deportación al exilio, la destrucción de Jerusalén, vinieron a causa de su pecado. Y el Señor se lo ha dicho. No porque Dios hubiese cambiado de sentimientos hacia ellos, mis hermanos. Algunos podrían sugerir que esas aflicciones vinieron porque el Señor era débil o incapaz de salvar a su pueblo. Pero Él nos dice: no, ese no es el caso.
Permítame hacer algunas aplicaciones finales. Y déjeme hablar a los creyentes. El Señor sigue siendo poderoso, mis hermanos. Él sigue en nuestra historia y ha actuado en nuestra historia, ha dejado ver su poder en nuestra historia. Que usted esté aquí esta mañana escuchando esta enseñanza es prueba del poder de nuestro Señor. Creo que, todos ustedes, la mayoría de ustedes como iglesia supieron algunos momentos difíciles que pasé hace algunos meses atrás. Que hoy yo esté con ustedes y que pueda compartir con ustedes esa enseñanza es prueba del poder soberano de mi Señor. Y así cada uno de nosotros, si yo le dijera a usted, cuénteme algo de lo que el Señor ha hecho en su vida. Muchos de ustedes me dirán, me faltaría tiempo para contarlo. Porque nosotros hemos visto a Dios con poder obrar en medio de nosotros. Entonces viene una pregunta, mis hermanos, para usted y para mí. ¿Por qué desconfiar? ¿Por qué desconfiar? Hemos pasado tiempos difíciles, ¿no? Hemos estado pasando por una cuarentena, algunos tuvimos que sufrir el virus y algunos la cuestión se nos iba complicando mucho. Pero ¿por qué desconfiar que nuestro Señor sigue siendo fiel? Que Él ha sido un marido amoroso, que Él ha sido un padre bueno para nosotros. Quiero recordarles unas palabras del apóstol Juan en Apocalipsis. Juan le dice a sus hermanos, aquellos que pasan por luchas, por la aflicción, por la persecución, ¿sabe qué viene y les dice el apóstol Juan? Alégrense, alégrense. ¿Cuál es el motivo de su alegría? No hay temor de ser derrotados, por eso alégrense. El Señor es vencedor, el Señor tiene cuidado en medio de todo esto, tiene cuidado de ustedes. Y ese texto en Apocalipsis, les invito a que ustedes lo lean en Apocalipsis 12. El texto nos plantea un motivo profundo de alegría y de satisfacción que va mucho más allá, mis hermanos, de estas cosas temporales. Escúcheme lo que le voy a decir. Los motivos de gratitud del creyente no tienen nada que ver con las cosas temporales. Y los motivos de aflicción tampoco tienen que ver con las cosas temporales. Nuestra esperanza no está en el dinero. Nuestra esperanza no está en la salud. Nuestra esperanza está puesta en el cielo. Puestos los ojos en Jesús. Nosotros, mis hermanos, caminamos como mirando al invisible. ¿Se dan cuenta que nosotros nos parecemos mucho a este pueblo? Ahora los miramos de lejos y nosotros podemos decir, quizás yo soy muy parecido a ellos. Bueno, que no seamos como ellos, es la invitación del Señor. Hay pruebas del Señor y el Señor viene y se acerca a cada uno de nosotros y nos dice, muéstreme sus argumentos. Y al igual que este pueblo tiene que quedarse callado, nosotros vamos a tener que quedarnos callados ante todo el despliegue de la bondad y la misericordia que el Señor ha hecho con nosotros. Es un mensaje de consuelo para todos nosotros, mis hermanos, para el creyente, para todos los piadosos. Es un mensaje de consuelo. Ahora, yo no les estoy prometiendo esta mañana que no nos va a dar COVID, que no nos vamos a enfermar. No. Es que esto va mucho más allá. Nuestra esperanza se extiende más allá. Pero ahora déjenme hablar a los que quizás están escuchando este mensaje y que no son creyentes. Porque así como es de esperanza para el creyente, déjeme decirle que es amenaza para aquel que no es creyente, para aquel que no está en Cristo, para aquel que no se ha arrepentido. Los judíos, nos cuenta la historia, que los judíos van a ser llevados a Babilonia cautivos por su idolatría, por su pecado y porque ese pecado quebrantó el pacto. Dios los llamó a dejar sus pecados. Dios los llama a evitar su propia ruina.
pero ellos no atendieron. Nosotros encontramos un texto en la Escritura que dice, el Hijo vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Cuando Dios, escúcheme esto, cuando Dios llama a los hombres a la felicidad y ellos no responden, pues entonces serán justamente dejados en su miseria. Y ninguno podrá decir, Dios no me habló. Ninguno podrá decir, nunca vi al Señor acercándose a mí. Nadie quiso creerme, nadie quiso obedecerme. Déjeme decirle, la fe, junto con una respuesta pronta al llamado del Señor, es la solución a ese problema. Ore al Señor por arrepentimiento y fe. Escuche el llamado del Señor, porque vendrá un día cuando ya no escuchará más ese llamado. Vendrá un día cuando el Señor hará un despliegue de toda su justicia y de todo su poder. Quienes estén en Cristo serán librados del día de la ira. Quienes no lo estén tendrán que sufrir la ruina. Este pueblo no atendió al llamado del Señor y tuvieron que afrontar el dolor, la muerte, la persecución. Que el Señor traiga bendición a todos nosotros a través de su palabra. Oramos, oremos. Señor, gracias por tu exhortación para nosotros esta mañana. Sí, tenemos que decir, nosotros somos muy parecidos a este pueblo. En realidad no somos tan diferentes. Nuestro corazón es necio. Y aunque tú nos has hablado tan claramente, nosotros queremos hacer oídos sordos. Pero Señor, tenemos que darte gracias, porque tú has dejado testimonio de ti en cada uno de nosotros, en nuestra historia, nuestra propia historia, nuestra historia particular, individual. Tú has obrado y has obrado de una manera tan especial, Señor, siempre teniendo cuidado de nosotros. Qué necios hemos sido. Qué necios hemos sido al desconfiar de tu poderosa mano. Señor, esta mañana queremos llevar a ti toda nuestra oración y queremos llevar todas nuestras aflicciones y nuestras dudas a ti. Mira a mis hermanos que están pasando por crisis en su fe. Mira a mis hermanos que están pasando por crisis económica. Mira a mis hermanos que están pasando por el desierto. A mis hermanos que están pasando por la enfermedad. Quizás algunos de nuestros hermanos que se encuentran en clínicas, que hoy se encuentran en este momento tan complicado que vive nuestra ciudad, nuestra nación. Rogamos hoy para que nuestra fe no falte. Rogamos, Señor, para que nuestra fe sea fortalecida, para que nuestros ojos sean abiertos, Señor, y nosotros podamos ver los prodigios y las maravillas de tu gracia en nuestra vida todo el tiempo. Que tu fe no falte, te lo ruego. ¿Por qué desconfiar de ti? Así que esta mañana necesitamos de una obra poderosa de tu Espíritu, aplicando todas estas verdades en nuestros corazones. No tenemos un argumento contra ti. No podemos decir que tú has callado, no podemos decir que tú te has alejado, no podemos decir que tú no nos has hablado, no podemos decir que tu mano ha sido corta para extender tu favor sobre nosotros. No podemos decir que tu bondad ha sido ajena. Perdónanos, Señor, porque muchas veces neciamente y rebeldemente nuestras palabras se han levantado contra ti. Rogamos, Padre, que por favor escuches nuestra oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bueno, mis hermanos, si el Señor lo permite, Dios mediante, nos vemos dentro de 8 días y vamos a continuar y terminaremos con este estudio de Isaías capítulo 50. Así que si ustedes me aguantan y el Señor lo permite, dentro de 8 días nos vemos nuevamente. Un fraternal abrazo, un fraternal saludo, que esta semana pueda ser una semana de mucha bendición en nuestro Señor. Bendiciones, mis hermanos, nos vemos. Damos gracias al Señor por este tiempo de ministración a través de la adoración y la predicación de su palabra. Oramos para que haya sido edificación para tu vida y la de toda tu familia. Te invitamos a compartir los links de estas enseñanzas a otros para que también puedan ser edificados. Aunque no nos estamos reuniendo físicamente, puedes seguir ofrendando para el sostenimiento de esta obra a través de los medios ya indicados. Estamos confiados de que el Señor gobierna desde el cielo y está en control de este tiempo. Él es nuestro proveedor y nos seguirá sosteniendo como lo ha hecho hasta ahora. Que Dios les continúe bendiciendo. Bueno, iglesia, espero que este mensaje haya sido de gran bendición para ustedes. Estoy seguro de que lo que el pastor Edgar ha predicado va a retumbar en nuestros corazones a través de la obra del Espíritu Santo, Dios mediante. Y bueno, espero que podamos meditar profundamente en este mensaje, podamos nosotros estar evaluando nuestros corazones a la luz de lo que Él ha enseñado y bueno, que el Señor sea glorificándose a través de su palabra. Bueno, hasta donde tengo entendido, creo que esta semana no tenemos cumpleañeros. No obstante, si hay alguien que cumplió años y se nos ha escapado, bueno, con todo el corazón le enviamos a esa persona un abrazo de cumpleaños y le deseamos que el Señor le regale muchos años más de vida y que podamos compartir también muchos años más con Él en la comunidad de Cristo. No siendo más, los dejo y nos vemos la próxima semana nuevamente en la reunión de oración, y el próximo domingo también nos estará acompañando el pastor Edgar Gómez con otro mensaje más. Que el Señor les bendiga. Un abrazo muy grande.